Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos al curso de Finanzas Saludables. En esta oportunidad vamos a considerar la sexta sesión, hablando acerca de diezmos y ofrendas. Solo quiero aclarar, hermanos, que esta no va a ser una clase tipo discipulado, es decir, no vamos a enseñar lo que la Biblia enseña acerca del diezmo y todos los detalles, ¿no? que ya lo hemos visto en la iglesia, en los cursos de discipulado, y que usted lo puede ver. Si no lo ha visto hasta el momento, usted puede entrar al canal de YouTube de la iglesia, puede descargar la sesión de discipulado correspondiente a la mayordomía cristiana, el diezmo, y usted puede ahí interiorizarse, enterarse de todo lo que la Biblia nos enseña acerca de los diezmos y ofrendas. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta oportunidad? ¿Qué vamos a considerar? Vamos a ver el diezmo y la ofrenda desde una perspectiva de la salud financiera, es decir, cómo influencia, para bien por supuesto, el hábito, la disciplina espiritual de poder diezmar y ofrendar al Señor, ¿sí? Eso es lo que vamos a considerar en esta mañana. Entonces, para meditar siempre introducimos una frase que nos dé pie pues, al desarrollo de todo este curso, y lo que vamos a decir es que el diezmo y la ofrenda es un termómetro de nuestra vida espiritual que nos ayuda de varias maneras. Uno, porque nos ayuda a pensar como administradores, es decir, en la práctica de separar siempre un dinero de lo que ingresa a nuestras arcas, y del cual no utilizamos ni vamos a utilizar, sino que nos desprendemos de ese dinero, nos ayuda a pensar en términos de que no somos los dueños del dinero que recibimos, sino solamente administradores. Ayuda también porque propicia el orden en nuestra vida financiera, porque nos ayuda a pensar muy bien cuánto estoy recibiendo quincenal, semanal, diariamente, mensualmente, cuánto voy a separar de esto para el Señor, cuánto me va a quedar, con cuánto voy a poder vivir. Entonces propicia que nos ordenemos, que llevemos un presupuesto, y eso es saludable, y obviamente nos ayuda también a materializar la gratitud que le debemos de tener a Dios, ¿sí? No solamente en palabras, no solamente decir Señor gracias, pero materializarlo, evidenciarlo por medio de, en este caso, una ofrenda financiera con la cual nosotros reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y que solamente devolvemos parte de lo que Él nos ha dado en gratitud a Él. Muy bien. Esto es algo muy importante. Ahora, hay muchas preguntas que se hacen en el transcurso de la enseñanza de ese tema, cuando se considera ese tema o se enseña en la iglesia. Hay muchas preguntas, ¿sí? Y una de ellas se desprende de la triste realidad que la mayoría de creyentes no diezman, no ofrendan. Y cuando hacemos las preguntas a los creyentes, ¿por qué, hermano, no está usted diezmando? Pues hay muchas respuestas, y he tratado de condensarlas en estas cuatro, que son las respuestas más comunes que escuchamos en los hermanos, y muchas tienen un trasfondo. Entonces, muchos dicen, bueno, no diezmo porque no tengo trabajo, porque no hay trabajo, y eso pues responde a la crisis económica que puede estar viviendo el país por causa del coronavirus, y eso es entendible, pero vamos a darnos cuenta luego de que a veces, aún en momentos apropiados, no hay una respuesta de los hermanos en cuanto al diezmo, y luego vamos a verlo a qué me refiero. Otra razón es cuando decimos no me alcanza lo que gano. Ya eso es un problema un poquito mayor, porque entonces eso evidencia que no estamos teniendo tal vez una buena administración, o estamos gastando mucho más de lo que ingresamos, y obviamente estoy en problemas, ¿no? Y eso también está en relación con la tercera respuesta, porque tengo muchas deudas, ¿no? Entonces, el hecho de que yo tenga deudas significa de que yo no puedo vivir con lo que gano, entonces tengo que conseguir dinero adicional, pidiendo prestado de otras personas o instituciones para poder cubrir los gastos que yo debería cubrir con mis ingresos. Y obviamente la deuda no me permite ser generoso con el Señor, porque la deuda es un agujero, es un forado por el cual está escurriendo siempre el dinero, y no nos permite ahorrar, y no nos permite tampoco ser generosos con el Señor. En la vida del creyente, hermanos, sí, en algún momento podemos lidiar con estas cosas, en algún momento podemos quedarnos sin trabajo, y creo que a muchos les ha pasado, a mí también. Me recuerdo cuando yo recién me casé con mi esposa, invertimos mucho dinero en la boda y la luna de miel y todo, y
y recuerdo que regresando nomás de la luna de miel me quedé sin trabajo, ¿no? Y fue una eventualidad dura y bueno, tuvimos que ponernos a orar con mi esposa y gracias al Señor se aperturó rápido una oportunidad, pero en algún momento sucede, y a todos nos ha pasado o nos pasará tal vez quedarnos sin trabajo en algún momento. En algún momento puede suceder también de que tengamos gastos extras, una enfermedad, algo, Dios no quiera, una desgracia, y de pronto ese mes particular no nos alcance el dinero o en algún momento tengamos que recurrir a una deuda. Y si tú has visto la clase anterior cuando hablamos acerca de las deudas, siempre esperamos que sea una deuda buena, ¿no? Pero aún así es una deuda que tenemos que pagar, una obligación que tenemos que pagar y en algún momento puede pasar de manera temporal. Pero si esto ya es una constante en la vida, es decir, nunca tengo trabajo, nunca me alcanza con lo que gano, nunca puedo salir de mis deudas, entonces ya eso es un problema. Esto evidencia una vida desordenada y un problema de prioridades equivocadas. Tal vez no me estoy esforzando lo suficiente, no estoy siendo creativo o esforzado en trabajar y estoy confiando simplemente en decir, bueno, Dios me proveerá y no me estoy esforzando. Y eso también es un pecado, hermanos, porque luego vamos a ver en esta clase que la Biblia nos habla acerca de la dignidad del trabajo. El creyente tiene que trabajar, ¿no? Pablo enseña en Tesalonicenses que el que no trabaja, que no coma. Y si yo tengo una familia, tengo hijos, pues tengo que trabajar. Como se dice coloquialmente, tengo que romperme el lomo por mi familia, ¿verdad? Y eso es importante. Pero también puede evidenciar una vida desordenada, ¿no? Tal vez la persona no está muy dispuesta a esforzarse, a trabajar, no quiere estudiar, no quiere superarse, y eso es un problema. O simplemente tiene hábitos de consumo despilfarradores y no ahorra, no presupuesta, entonces nunca tiene dinero, nunca le alcanza, o siempre está pidiendo prestado y nunca paga, entonces siempre está endeudado, ¿no? Entonces, si esto es un patrón constante, hablamos de vivir así ya durante meses y años, entonces esto ya es evidencia de un problema mayor. Por esto, hermanos, es que decimos que los diezmos y las ofrendas son un termómetro de nuestra vida espiritual. Nos muestra cuál es nuestra actitud con respecto al dinero y qué importancia tiene el dinero en nuestras vidas y qué perspectiva tenemos con respecto a esto. Ahora hay una cuarta respuesta, dice, porque no me parece necesario diezmar. Bueno, eso ya es un problema mucho más grave, ¿no? La persona que piensa que no necesita diezmar, que no necesita ofrendar, y tristemente hay personas así. Hay personas que piensan, bueno, Dios no necesita nada, porque tengo que darle mi dinero. Bueno, y eso evidencia una ignorancia muy grande de las Escrituras, porque evidencia una persona, uno, que no entiende que todo le pertenece a Dios, dos, que manifiesta un egoísmo muy grande, ¿no? Y una ausencia completa de gratitud hacia el Señor, ¿no? El tema de los diezmos y las ofrendas, hermanos, es un tema muy controversial. Hay muchos que piensan que sí, es válido y hay que diezmar, ofrendar, otros que piensan que no es necesario porque eso era correspondiente al Antiguo Testamento y el creyente ya no está obligado ni a diezmar ni a ofrendar. Otros enseñan que todo lo contrario, tienes que hacerlo porque si no Dios te va a maldecir, y eso da pie a muchos argumentos, ¿no? Que vamos a tratar de responder algunos de ellos en esta oportunidad. Vuelvo a repetir, esto no es un estudio exhaustivo acerca del diezmo y la ofrenda, sino es una perspectiva del diezmo y la ofrenda desde el punto de vista de la salud financiera. Pregunta, ¿somos obligados a diezmar? Esa es una pregunta con trampa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como si yo le preguntara, ¿estás obligado a orar? ¿Estás obligado a congregar? ¿Estás obligado a servir al Señor? Y la respuesta sería, no, nadie te obliga a diezmar, nadie te obliga a ofrendar, nadie te obliga a congregar, nadie te obliga a orar. Sin embargo, el creyente que conoce su Biblia sabe que tiene que orar, sabe que tiene que congregar, sabe que tiene que diezmar. Entonces, esto no es una obligación, no estamos bajo la ley, que era el diezmo, era un sistema tributario israelí que estaba diseñado por Dios y ordenado por Dios para el sostenimiento de los levitas como medio de agradecimiento a Dios, pero era algo impuesto que tenía que hacer el pueblo de Israel. En ese sentido, el diezmo, la ofrenda, muchos le llaman ofrenda, no le llaman diezmo, porque no quieren confundir los términos. Vamos a utilizar la práctica de siempre de la iglesia conservadora, que siempre ha usado la palabra diezmo. Creo que no tenemos por qué satanizar esa palabra. La palabra diezmo es simplemente la expresión de lo que nosotros damos a Dios. No estamos obligados a diezmar, como no estamos obligados a hacer nada en la vida cristiana. El creyente usa su libertad en Cristo Jesús para amar a Dios, y el creyente carnal, por supuesto, usa su libertad
como ocasión para la carne, como dice Pablo. Entonces, esa sería la respuesta a esa pregunta. La siguiente pregunta: ¿Dios nos maldice si no diezmamos? No, hermanos, porque Dios no puede maldecir lo que Él ha bendecido. Y los creyentes somos bendecidos en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, dice el libro de Efesios. Dios no va a maldecir a un creyente si no diezma. Por supuesto, si un creyente persiste en no diezmar, en no ser agradecido con Dios, Dios lo va a disciplinar de la misma manera que sucedería si el creyente persiste en no congregar, si persiste en no orar, si persiste en no servir, si persiste en no vivir en santidad. Entonces, no es por el diezmo, por el dinero, es simplemente por un tema de obediencia. Si el creyente es desobediente a su Señor y persiste en una vida de obediencia, pues sabemos cuáles son los canales disciplinarios que Dios ha establecido: la iglesia, la disciplina eclesiástica, la disciplina de la palabra, la exhortación de la palabra, la disciplina de los hermanos disciplinando a otros hermanos, exhortando, aconsejando, y por último la disciplina del Señor mismo, que puede interferir en la vida de un creyente, y de alguna manera disciplinar al creyente para que participe de la santidad de Dios. Entonces, no hablamos de maldición, hablamos de que Dios puede intervenir en la vida de un creyente que se resiste a ser agradecido, a obedecer a su Señor. ¿Cuánto debemos de dar a Dios? Ok, si pensemos desde una perspectiva veterotestamentaria, es decir, desde el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que el diezmo que los israelitas daban equivalía más o menos al 23% de sus ingresos. Así que los que quieren ser completamente bíblicos, entre comillas, y decir, no, tenemos que hacer exactamente lo que dice la palabra, tendrían que diezmar aproximadamente esa cantidad de sus ingresos. ¿Qué enseña la Escritura en el Nuevo Testamento? Que estamos, hermanos, en la ley, estamos bajo la gracia, perdón, no en la ley, y somos libres para dar al Señor todo lo que deseemos darle a Él en gratitud a Dios. Entonces, en alguna oportunidad peco si de repente doy un poco menos del 10% al Señor. Hermano, si realmente cuando usted ha hecho un presupuesto y ha decidido separar a Dios el 10% y después usted se arrepiente y dice, no, mejor le voy a dar menos porque no quiero darle tanto, entonces eso es un pecado. ¿Por qué? Porque tú estás prometiendo darle algo a Dios y después no se lo estás dando. O si usted de pronto este mes tiene un grave problema económico, una grave angustia, una enfermedad, y de pronto no tiene ingresos, entonces no puede diezmar porque no tiene un ingreso. O si de pronto usted ha recibido una bendición adicional y dice, wow, yo no solo quiero dar el 10% esta vez, quiero dar más a mi Señor, entonces usted está bien. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, cada uno conforme Dios le haya prosperado, ¿verdad? Dé a Dios, pero délo voluntariamente, dice, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿cuánto debemos dar a Dios? Lo que en nuestro corazón hemos decidido darle a Dios. La práctica normal, que es una práctica, vuelvo y repito, no es una ley, es una práctica que las iglesias establecen, la mayoría de las iglesias conservadoras, es dar a Dios el 10%, pero no estamos atados al 10%. Usted puede dar mucho más al Señor, usted puede dar menos en algún momento si usted está convencido de eso y que realmente eso es lo que tiene en su mano para darlo, pero está bien, ¿no? Hay hermanas que me dicen, pastor, mire, eso es lo que puedo dar y diezma esa cantidad, ¿no? Y yo estoy seguro que eso no es el 10% de su ingreso, porque sería muy poco, no podría vivir en el mes con una cantidad así. Sin embargo, nadie le va a decir, hermano, ¿por qué das tan poco? ¿Qué te habrás creído? No. Si usted lo da de corazón, y eso es lo que usted ha decidido hacerlo, y eso es lo que en su corazón considera que es lo que es correcto y justo darle al Señor, pues está bien, hermano. Nadie le va a hacer un análisis, una auditoría de cuánto gana al mes, ¿verdad? Cada uno da a Dios conforme a su corazón y a la generosidad que debe de hacer. ¿Debo diezmar de mis ingresos brutos o netos? Bueno, consideramos que debe ser de los ingresos brutos porque es de todo lo que ingresa a nuestras arcas, independientemente si después eso va al Estado como impuestos. Esa es la consideración. La iglesia puede o no disciplinar a un creyente que no diezma. Lo que puede hacer la iglesia, hermanos, es exhortar, amonestar al creyente que ande desordenadamente. Si un creyente no diezma, le digo una cosa, lo más probable es que ese creyente, y por experiencia se lo digo, es un creyente que tampoco sirve, es un creyente que tampoco está orando y tampoco está leyendo la palabra. Entonces,
¿Se le puede disciplinar por no diezmar? No, se le puede disciplinar por vivir una vida desordenada y no arrepentirse. Es decir, este creyente no sirve, no congrega, no diezma, no ora, no tiene vida de comunión con sus hermanos, se le exhorta, no hace caso, van dos personas, se le exhorta nuevamente, no hace caso, se ora por esa persona, se comunica su caso a la iglesia, sigue sin hacer caso, sigue manteniendo una conducta rebelde, desobediente. Entonces esa persona debe ser disciplinada. ¿Por qué? Usted me dirá, no es un pecado grosero, no es un pecado de inmundicia. Sí es un pecado grosero, no es grosero, pero sí es un pecado. ¿Por qué? Porque esa persona dice, llamándose creyente, vive una vida no propia de un creyente, dando un mal testimonio del evangelio a la gente y de alguna manera diluyendo el alto estándar moral que Dios ha establecido para su iglesia. Entonces, si una persona incrédula conoce a esa persona, sabe que es creyente y que vive de esa manera, ¿qué va a decir del evangelio? ¿Qué puede decir eso de la santidad de la iglesia? Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 que así que os he enseñado que apartémonos de todo aquel que llamándose hermano, dice, sea fornicario, desobediente, idólatra, ¿no? Y la avaricia es idolatría. Y muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces tiene que haber una separación, la iglesia tiene que marcar esa separación. ¿En qué se debe de usar el diezmo? Bueno, claramente la Escritura enseña en 1 Corintios capítulo 9 que el que predica el Evangelio, enseña Pablo, debe de vivir el Evangelio, y eso es una enseñanza directa del Señor Jesús. Entonces, el principal objetivo de los diezmos debe ser para sostener al pastor, a los servidores del Señor de cada iglesia local, misioneros, obreros de Dios que están trabajando en la obra, que no tienen otro trabajo o que necesitan un apoyo económico, pues también, ¿no? Hay pastores que son bivocacionales, trabajan en el ministerio, tienen un trabajo con el cual se sostienen, otros no les alcanza completamente y tienen que ser apoyados por la iglesia, otros no tienen un trabajo secular, solo viven en el ministerio y deben ser sostenidos íntegramente por la iglesia, y eso debe de considerar no solamente sus sueldos, sino seguros de salud para él y para su familia. Para los misioneros, las ofrendas misioneras que se dan cada mes, los obreros del Señor que están dedicados y abocados a la obra, que están trabajando, que se están esforzando, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente. La segunda categoría de gastos en los cuales se debe usar los diezmos es básicamente para las necesidades del local, del templo, de la iglesia, ¿no? Alguna coinonía, algún compartir, alguna ayuda social, algún hermano que realmente lo necesite, que tenga un buen testimonio, que tenga esa necesidad de economía en algún momento, pues la iglesia está llamada a ayudar. Para los niños, para el ministerio, para los gastos que se requieren, hojas, copias y qué sé yo, materiales evangelísticos, alquiler del local, luz, agua, internet, las cosas diarias de la vida que toda iglesia local requiere. ¿Dios me bendice más si yo doy más dinero? Esa también es una pregunta con trampa, hermano. ¿Por qué? Obviamente la palabra de Dios establece bendiciones y favor de Dios y gracia de Dios cuando obedecemos. Entonces Dios no nos bendice más porque das más dinero. Dios te bendice cuando eres obediente, cuando caminas en santidad, cuando tienes un corazón agradecido con Dios. Y si eres una de esas personas, pues déjame felicitarte, hermano, y decirte, te animo a que sigas orando, sigas congregando, sigas sirviendo y sigas siendo generoso con tu diezmo y ofrendas. Ten por seguro que Dios te va a bendecir, pero no te va a bendecir porque das más dinero, no te va a bendecir en una proporción como enseñan los ponentes de la teología de la prosperidad, que dicen, si tú das 1.000 soles, Dios te va a dar 2.000, si tú das 5.000, Dios te va a dar 10.000. No, yo no te podría decir eso porque eso no enseña la palabra de Dios. Lo único que yo te puedo decir es que si tú eres obediente al Señor, si tú oras, congregas, vives en santidad, procuras servir al Señor, procuras compartir el Evangelio y ser agradecido con Él, dando tu diezmo y ofrendas, entonces el Señor te va a bendecir, te va a prosperar, te va a ayudar, va a bendecir tus graneros, como dice la Escritura, ¿no? Entonces esa es la idea, no damos para que Dios nos dé, damos porque Él nos ha dado y estamos agradecidos. Esa es la respuesta correcta. Algunas cosas importantes. Nunca olvides, hermano, en cuanto al diezmo, que todo le pertenece a Dios. Es decir, cuando usted da diezmo ofrenda, no le está haciendo un favor a Dios. No le estás dando una limosna, no le estás dando lo que te sobra, lo que ya no te sirve, después de que has comprado todo para ti. No, siempre debemos de pensar que le damos al Señor lo mejor. Sí, lo mejor, hermano. Probablemente usted no iría a comer un pollo a la brasa en una pollería de mala reputación, donde el pollo está muy barato, ¿verdad? Hay pollos a la brasa que tienen cierto precio, aproximadamente unos 60 soles, y tú sabes que vas a comer ahí calidad, sabor, ¿no? Seguridad, por lo menos algo de limpieza.
pero hay pollerías donde el pollo está mucho menos de la mitad del precio de esto. Y obviamente tú sabes que ahí vas a comer y tendrás suerte si es pollo, ¿no? Tendrás suerte si es pollo. Entonces, pero mucha gente dice, no, yo quiero comer obviamente lo mejor, yo quiero comer calidad. ¿Y por qué no podemos ser iguales con Dios, verdad? Darle lo mejor al Señor, no nuestras obras. Cuando diezmamos y ofrendamos, simplemente devolvemos en gratitud al Señor lo que a Él le corresponde, hermanos. Entonces diezmar es un acto de gratitud, es un acto de adoración, recuérdalo, ¿no? Primera Crónicas 29:11 dice, tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, dice David. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está el poder y la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y acá viene la clave de todo esto. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la idea, hermanos. Es un concepto que se repite también en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, hermano, cuando usted entiende que Dios es dueño de los ríos, de los mares, de las piedras, de los árboles, del campo, de las chacras, de los edificios, del trabajo, del dinero, del oro, de la plata, del cobre, del zinc, del petróleo y de todo en este mundo, usted entiende que lo que tiene dentro de su billetera no le pertenece a usted, le pertenece al Señor. Lo que está dentro de su cuenta de ahorros en el banco no le pertenece a usted, le pertenece al Señor, y Él es el que tiene toda autoridad para poder darlo. Siempre me sorprenden testimonios de hombres y mujeres que Dios les habló y les dijo, ¿sabes qué? Yo quiero dar una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Y eso no era ni un diezmo ni nada, era una ofrenda de gratitud. Y esas personas realmente han entendido que el dinero que tienen en el banco, en la cuenta, bajo el colchón o lo que sea, bueno, nunca recomiendo que guarden dinero bajo el colchón, todo le pertenece a Dios, todo le pertenece al Señor y somos solamente administradores de lo que Él nos da, para administrarlo, para sojuzgarlo de una manera correcta. El tema de diezmar y ofrendar es interesante, es importante porque es un asunto espiritual, hermano. Recuerda que la manera como usemos el dinero expresa cuáles son las prioridades de nuestro corazón, ¿no? Alguna vez hemos enseñado esto: en lo que tú gastas tu tiempo, en lo que tú gastas tu dinero y en lo que tú gastas tu esfuerzo, es lo que dice realmente lo que es importante para ti. Sí, yo puedo decir muchas cosas, puedo postear en Facebook, en las redes sociales, muchas cosas. Yo puedo llenarme la boca diciendo muchas cosas, pero lo que realmente va a evidenciar lo que a mí me importa y lo que para mí es importante es en dónde gasto mi tiempo, en dónde gasto mi dinero y dónde está mi atención. El Señor Jesús decía, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Usamos el dinero, hermanos, entonces en aquello que nos interesa, aquello que amamos o que creemos que es importante, ¿verdad? Si creo que ninguno de nosotros estaría renuente a gastarse una platita en salir con la familia, comer algo rico, pasar un bonito momento en familia, porque consideramos que es una buena inversión, pasar tiempo en familia, pasar tiempo con los hijos, comer algo rico, pasar un tiempo de alegría. Está muy bien, es importante para nosotros y estamos dispuestos a invertir ese dinero. Si te dijera, ¿sabes qué? Toma estos 100 soles, ¿en qué lo usaría? Bueno, muchos pensarían, bueno, me voy a ir de paseo con mi familia y lo voy a pasar muy bien. ¿Está bien? Es una buena manera en cómo gastar ese dinero. Otros dirían, ¿sabes qué? Voy a comprarme un libro, o un par de libros y voy a cultivar mi mente. Oh, está muy bien también, es una buena manera de usar ese dinero. Muy pocas personas dirían, voy a usar esos 100 soles y los voy a dar a otra persona para que otro lo disfrute o para que el evangelio avance. Muy pocas personas lo harían porque el pensamiento de nuestro interior está en que no lo voy a disfrutar, no me lo voy a comer, no me lo voy a vestir, no lo voy a leer, desaparece. Entonces mucha gente piensa cuando viene el tema del diezmo, dice, no, yo no voy a diezmar porque yo no lo voy a disfrutar. Están pensando siempre que el dinero es para ellos, para cosas que ellos disfrutan, para cosas que a ellos les interesan. Entonces la pregunta que yo haríamos sería, ¿en qué invertimos nuestro dinero, no? ¿Qué prioridad tienen las cosas del Señor en nuestra vida? ¿Qué importancia le damos en la iglesia local y a la extensión del reino? Hermanos, hay personas tristemente que
no tienen un solo ingreso de diezmos ni ofrendas en toda su vida en una iglesia local, ni uno solo. Y si pudiéramos examinarlo, por supuesto no lo vamos a hacer, pero si pudiéramos examinarlo, examinar su presupuesto, su billetera, su cuenta en el banco y sus gastos a lo largo del mes, nos daríamos cuenta que el 100% de sus gastos son para cosas que a él le benefician, que a esa persona le benefician. Porque mucha gente dice, no tengo dinero, pero realmente siempre comen, ¿verdad? Siempre comemos y siempre vamos a vestir y siempre tomamos carro, tomamos taxi o lo que sea. Entonces, muy pocas personas realmente no tienen un solo sol de dinero, de ingresos en todo el mes, ¿verdad? Algo el Señor nos da. O sea, la Biblia dice claramente que si Él alimenta los bolsillos, a nosotros también. Entonces, mucha gente piensa, yo voy a dar cuando me sobre, ¿no? Y obviamente nunca nos sobra porque no tenemos un buen orden financiero y no nos importa tampoco, no tenemos como prioridad el avance del reino, del evangelio, entonces nunca vamos a dar. El presupuesto mensual, hermanos, es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. Si el presupuesto, nuestro presupuesto, está 100% orientado a mis necesidades, a lo que yo quiero, lo que yo deseo y a mis gastos, entonces obviamente ahí esto nos muestra en qué está nuestro corazón, ¿sí? Hay algunas cosas que nos muestran el presupuesto, nuestro calendario también muestra en qué está nuestro corazón. Si todo el día estoy en el trabajo, en mi vida, en mis cosas y no doy un solo momento para el Señor, para su obra, para orar, para meditar en la palabra, pues probablemente ya sabemos dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Entonces el diezmar y el ofrendar es un asunto espiritual. Pablo enseña en Colosenses capítulo 3, del verso 5 al 6, que una de las cosas que tenemos que hacer morir en nosotros es la avaricia. Y Pablo le llama a la avaricia idolatría, amor por cualquier otra cosa que no sea Dios. La avaricia es el amor al dinero. La avaricia es el deseo de tener, no para dar, sino para acumular. Es el deseo de tener para disfrutarlo en nuestros propios deleites, no en la voluntad de Dios. Y eso es idolatría. Y esa es una de las razones por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es una característica de los impíos, no de los creyentes. La avaricia es una característica del impío, no debiera ser una característica del creyente. La característica del creyente debiera ser el amor a Dios, no el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, muy parecido. Pablo enseña que los que quieren enriquecerse, y está mal tener dinero, es pecaminoso que un creyente tenga dinero. No es pecaminoso que un creyente tenga dinero. El contexto de ese texto es hablando de personas que quieren enriquecerse per se, es decir, que quieren tener dinero para acumular, para sí mismo, para sus deleites. No está mal querer tener dinero, prosperar, para darle una buena vida a tu familia, para dar más para la obra de Dios, para hacer un buen testimonio en el mundo. Hermanos, un creyente que todo el tiempo esté endeudado, que todo el tiempo no tiene dinero, que no avanza, que se estanca en la vida y no crece, es un mal testimonio al mundo. Mucha gente piensa equivocadamente que los creyentes somos flojos, ociosos, que no nos gusta estudiar, que no nos gusta trabajar. Y hermano, a veces es verdad. A veces es verdad, porque no tenemos esa ética del trabajo duro, honesto, de prosperar, de progresar, de salir adelante. Hermanos, en la época de la Reforma, muchos de los más grandes científicos, pensadores, artistas, eran cristianos, porque entendían que el trabajo dignifica al hombre y glorifica a Dios. Mucha gente piensa y dice, no quiero trabajar, no quiero invertir, no quiero hacer esto o otro, porque el amor al dinero es pecado. No, estamos equivocando las cosas. Si yo obviamente trabajo todo el día y no tengo ni tiempo ni para orar, ni para congregar, ni para servir, me desbalanceo completamente y estoy ocupado solamente en mi trabajo para enriquecerme, para gastar, cubrir mis gastos, y no tengo la iniciativa de vivir una vida espiritual, de orar, de congregar y de todo ello, hermanos, por supuesto y definitivamente eso es pecado, eso es amor al dinero. Pero si usted tiene la sabiduría y la buena administración de saber equilibrar su vida espiritual, su vida de servicio al Señor, su vida de trabajo, su vida de estudio, y puede prosperar y crecer y ser un buen testimonio ante el mundo, de un hombre, una mujer que puede prosperar y puede incluso tener para sí mismo y para bendecir a otros, eso dignifica su vida, honra a Dios y le da más oportunidades de que usted pueda servir a otras personas.
El amor al dinero, hermanos, por sí mismo es pecado y nos desvía de la fe. Mucho cuidado con confundir las cosas, mucho cuidado con pensar, no, el dinero es pecado, el dinero es pecado. No, el dinero no es pecado, el amor al dinero es el pecado. Y el trabajo duro honra a Dios. Los diezmos y ofrendas son una disciplina espiritual, nos ejercita en la virtud de la gratitud, porque nos ayuda a recordar siempre que debemos estar agradecidos con Dios. Nos ejercita para dejar de ser egoístas e individualistas, y porque siempre damos a Dios porque Él nos ha bendecido, por gratitud a Él. Es un privilegio, es una responsabilidad de todo creyente dentro de la iglesia local. Todo miembro de una iglesia local debe adorar a Dios, entre muchas otras cosas, con sus diezmos y ofrendas. Es parte de su responsabilidad con la iglesia y debe ser generoso, debe ser generosa con amor y gozo, ¿no? Nunca debiéramos de darle a Dios con pena, ¿no? Con dolor. 1 Corintios 16:2 dice claramente Pablo: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, si es proporcional, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. No podemos dar de lo que no tenemos, pero de lo que tenemos siempre podemos dar, hermanos, lo mejor. Es una inversión espiritual, por supuesto, ¿verdad? Porque todo el mundo, todos los creyentes por lo menos, queremos ver pecadores venir a Cristo, queremos ver bautismos, queremos ver iglesias nuevas plantadas, queremos ver que el Evangelio llegue a las naciones, pero hermanos, eso requiere dinero, requiere alquiler de templos, requiere que misioneros sean enviados, que se sostenga a esos misioneros, de que se les envíe, que se les dé de comer. No solamente es decirle, ya hermano, vaya a predicar y que Dios te ayude, no. Hablamos de hermanos a los cuales que hay que pagar un sueldo, que se esfuerzan, que trabajan para la obra de Dios, que todos los días están haciendo lo necesario para que el Evangelio avance, y eso es dinero que las iglesias tienen que cubrir. Dios usa el esfuerzo, el tiempo y las ofrendas de los creyentes para traer fruto espiritual. Entonces yo no puedo ir tal vez porque Dios no me ha llamado a plantar una iglesia, pero puedo invertir dinero, invirtiendo de diezmos y ofrendas de gratitud a Dios, para que una iglesia sea plantada, para que un obrero sea enviado, para que la obra de Dios siga avanzando. Entonces, hermanos, no veamos las ofrendas como dinero perdido, sino como dinero bien invertido en la misión de Dios. Aquí el fruto son almas salvadas y el avance del Evangelio. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no entienden esto, y por ende no hay una cultura de diezmo ni de ofrenda. Y la Biblia enseña claramente, hermanos, 2 Corintios 9, del 6 al 8, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Ves? La enseñanza del Nuevo Testamento es esta: da conforme, proporcionalmente a lo que has recibido, con generosidad en tu corazón. No estamos atados a una ley, hermanos. No, tienes que dar tanto porcentaje, y si no das ese porcentaje, Dios te va a maldecir. No estamos atados a esa ley, pero debemos de dar. ¿Cuánto? Lo que propongas en tu corazón, proporcional a cómo Dios te ha bendecido. Si Dios te ha bendecido mucho, entonces da con gratitud mucho al Señor, con alegría, no con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y cuál es el fruto de esto? Pues ya sabemos, la obra avanza, misioneros pueden ser sostenidos, pastores pueden ser sostenidos y pueden seguir sirviendo al Señor. Y también Dios mismo dice, es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces Dios no tiene ningún problema en bendecirte cuando tú entiendes cómo funciona esta dinámica del dar, de Dios darte aún más, para que sigas dando más y sigas glorificando su nombre por medio de tus diezmos y ofrendas también, con lo cual participas de la obra de la Gran Comisión en este mundo. Le dije al inicio de esta sesión que los creyentes de ahora no entendemos algo que los reformadores entendían, esta ética del trabajo, del ahorro y de la generosidad. Hermanos, no está mal trabajar, no está mal esforzarse, no está mal. Es más, yo te animo a que consideres prosperar, que consideres avanzar, estudiar una profesión, un diplomado, que mejores, que crezcas en tu carrera, en tu profesión. Si Dios te ha llamado a la obra, entonces entra a un seminario, estudia, prepárate.
Si Dios te ha llamado a una profesión secular, pues igual, prospera, prepárate, estudia, capacítate y trabaja todo lo que puedas de la mejor manera, dando un buen testimonio de una persona que no solamente es un buen trabajador, es honesto o honesta, sino que tiene esa sana ambición por crecer, por prosperar, por darle a su familia lo mejor. ¿Sí? No solamente es trabajar más duro, es trabajar duro e inteligentemente. También ahorra todo lo que puedas. Ten buen control de tus finanzas. Siempre separa una cantidad para el futuro, porque no sabes las tormentas que vendrán más adelante. Confiamos en Dios, hermano, pero también sabemos que Dios a veces da bonanza, porque más adelante va a permitir un poco de escasez y tenemos que estar preparados. Y sé generoso, da a Dios todo lo que puedas. Sé generoso con la obra, sé generoso con el avance del Evangelio, participa para que obreros puedan ser sostenidos, para que misioneros puedan ser enviados, para que iglesias sean plantadas, para que el Evangelio siga siendo predicado. Cuando hacemos esas tres cosas a la vez, entonces nuestra vida puede ser financieramente equilibrada. Hay personas que trabajan muchísimo, pero no ahorran y no dan al Señor. Son avaros, tacaños. Obviamente Dios no va a bendecir jamás eso. Hay personas que trabajan mucho y ahorran todo su dinero, nunca lo dan. Hay personas que trabajan muchísimo, pero todo lo despilfarran, no ahorran nada. Hay personas que trabajan, hay personas que no trabajan. Hay personas que son un poquito flojitas, no les gusta trabajar, nunca duran en un trabajo, nunca los promocionan. ¿Por qué? Porque no dan un buen testimonio en su trabajo. Son impuntuales, son ociositas, no se esfuerzan, solo hacen lo mínimo debido, cobran su sueldo y listo, nunca son leales a su trabajo, no se esfuerzan, entonces no son promocionados, obviamente. Tenemos que, hermanos, quitar de la mente del mundo la falsa idea de que el creyente es ocioso, es ignorante y es poco trabajador, que no le importa su trabajo, ¿no? Creo que anhelamos y oramos por una nueva generación de creyentes que sirven al Señor, oran, tienen una vida espiritual sana, pero trabajan, se esfuerzan, como los reformadores, crecen, prosperan, estudian, se esfuerzan, ahorran y dan generosamente. Hermano, mientras mejores trabajos puedas tener, puedas empezar un negocio, un emprendimiento, pues vas a tener más ingresos, no solo para ti mismo, para tu familia, sino para bendecir a los demás. Sí, lamentablemente mucho de la iglesia latinoamericana se ha mal acostumbrado, de los misioneros americanos que venían y traían todo, dinero, recursos, y nos acostumbramos a estirar la mano y esperar que nos den. ¿Sí? No, está mal, eso no es una buena enseñanza. El creyente tiene que trabajar, el creyente tiene que salir adelante. Dios nos da poder, dice, para hacer riquezas, y recuerda, no lo hacemos por el dinero, por amor al dinero, lo hacemos porque, hermano, Dios, dice la Escritura, trabaja. Él es un Dios creador, activo en su creación, y cuando el hombre trabaja, administra su dinero, sojuzga lo que tiene, está reflejando el corazón de Dios. Un administrador. Dios crea las cosas, Dios trabaja hasta el día de la salvación de los hombres. Él bendice con recursos al mundo. El creyente, cuando hace esto, trabaja, administra bien su dinero, administra los recursos que Dios le da, refleja la gloria de Dios. Por eso decimos que el trabajo honesto y duro no solo dignifica al hombre, pero glorifica a Dios. El ahorro no desconfía de Dios, el ahorro es parte de la administración. Confiamos en Dios y confiamos en que Él nos va a ayudar, y lo hacemos también cuando ahorramos. Y la generosidad también glorifica a Dios, porque esto permite que otras personas sean bendecidas, que misioneros sean sostenidos, y cuando esos misioneros den gloria a Dios, den gracias a Dios, por ello su nombre del Señor será glorificado. Entonces hay que entender esto. Son tres columnas importantes, hermanos: la ética del trabajo, la ética del ahorro y la ética de la generosidad. Tres columnas que deben estar en nuestras vidas, fundamentalmente, ¿sí? Y todo ayudado por una visión clara de a dónde queremos llegar, qué queremos lograr, un presupuesto mensual que nos ayuda a mantenernos ordenados, la disciplina para poder ahorrar, para poder no ser gastadores, sino hacer todo lo necesario para que las finanzas anden bien, y la supervisión, es decir, constantemente estar mirando cómo van las finanzas. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos gastando más de lo debido? ¿Nos falta dinero? ¿Cómo vamos a hacer? Sin desesperarse, confiando en Dios, pero canalizando los recursos que Dios nos da
para el engrandecimiento de su obra y también para la satisfacción de nuestras necesidades como Dios lo ha mandado. Por último, hermanos, algunas recomendaciones que yo te puedo dar como pastor. No te olvides, mantén un presupuesto mensual, maneja un presupuesto mensual. ¿No lo sabes? Pues ya hemos hablado acerca de eso. Puedes volver a leer la clase, puedes buscar en internet más información adicional al respecto, puedes escribirme para pedirme alguna ayuda. Yo gentilmente encantado de ayudarte. Sé ordenado y disciplinado en tu presupuesto, o sea, síguelo, no solo sea un papel escrito, sino síguelo. Diezmen y ofrenden al Señor antes de hacer ningún otro pago. Denle a Dios las primicias, lo mejor de lo que tengas para el Señor. Siempre ahorra, considera en tu presupuesto una cantidad para ahorrar, aunque sea poquito, aunque te parezca insignificante, ahórralo. Mensualmente vas a ver, cuando llegue y pase ya determinado tiempo, vas a notar la bendición. Siempre procura crecer laboralmente, hermano, no te conformes. No te conformes con lo que tienes, pídele al Señor que te ayude, que te permita crecer. Si has estudiado algo excelente, sigue estudiando. No debemos ser creyentes conformistas, sigue buscando crecer o hacer un negocio o formalizarlo, hacer crecer o emprendimiento o crecer en tu línea de carrera laboral o si estás o anhelando un ministerio, pues prepárate en un seminario, estudia la palabra del Señor, ora a Dios por provisión y esfuérzate, hermano, esfuérzate. Siempre oren al Señor, siempre procuren crecer laboralmente, siempre oren al Señor en gratitud por su provisión. Dios siempre provee, hermano. Eso dice la palabra de Dios, Él provee, Él provee. Procuren salir de toda deuda para ser libres, para dar a Dios, ¿sí? Que no procuremos no deber, a menos que sea una deuda buena. La clave de todo eso es el equilibrio. Y termino una vez más repitiendo lo que los reformadores decían. Trabaja todo lo que puedas, hermano, hermana, ahorra todo lo que puedas y da al Señor con gratitud todo lo que puedas. Muy bien, hermanos, que el Señor nos ayude a ser buenos administradores de lo que Él nos da, a mantenernos agradecidos y con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, nuestro servicio, pero también con nuestros bienes y con nuestro tiempo y con nuestras oraciones y con nuestro amor, hacer avanzar la obra de Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga muchísimo. Nos vemos en la siguiente sesión. Que Dios les bendiga.